Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 89, parte primera, Filosofía antigua, capítulo 11, Aristóteles, 85, la lógica. La organización del saber en un sistema de ciencias, cada una de las cuales se constituye con relativa independencia de las demás, planteaba a Aristóteles el problema de la forma general de la ciencia. Aristóteles distinguía las ciencias en tres grandes grupos: ciencias teoréticas, física, matemática y filosofía, que tienen como objeto el ser en algunos de sus aspectos especiales o el ser en general; ciencias prácticas o normativas, de las cuales la principal es la política, teniendo por objeto la acción; ciencias poéticas que regulan la producción de los objetos. Es evidente que estas tres especies de ciencia, en cuanto son todas igualmente ciencias, poseen en común la forma, esto es, la naturaleza de su proceder. Considerando aparte tal forma mediante la abstracción de que cada ciencia se sirve para aislar y determinar su objeto, se obtiene una disciplina que describe el procedimiento común de todas las ciencias en cuanto tales. Y tal disciplina es la lógica, que Aristóteles fue el primero en concebir y fundar como ciencia independiente, utilizando y sistematizando las observaciones y los resultados de sus predecesores, y especialmente de Platón. Pero evidentemente el valor de una lógica así entendida depende de la legitimidad de distinguir la forma general de las ciencias de su contenido, esto es, del objeto particular de cada una. Depende, es decir, de la legitimidad de la abstracción por cuyo medio cada ciencia singular, incluida la filosofía, logra determinar su objeto. A su vez, la legitimidad de la abstracción se funda en la teoría de la sustancia. En efecto, considerar la forma por separado de cualquier contenido particular es procedimiento legítimo solamente cuando la forma sea, al mismo tiempo, la sustancia, esto es, la esencia necesaria de lo que se considera. Si la forma no tuviese la validez absoluta que le confiere el ser y no fuese ella sola la sustancia de aquello de que es forma, considerar la parte mediante la abstracción sería una falsificación injustificable. La abstracción se justifica, por tanto, solamente como consideración de la esencia necesaria de una cosa separada de sus particularidades contingentes. La lógica, como procedimiento analítico, esto es, resolutivo de la forma del pensamiento como tal, se funda, pues, en la metafísica como teoría de la sustancia, y se sostiene o cae en ella. En un pasaje de la metafísica, en que parece que Aristóteles considere la lógica como técnica indispensable para la investigación, tiene buen cuidado de añadir que la consideración de los principios silogísticos corresponden al filósofo y a quien especula sobre la naturaleza de cualquier sustancia. Así, él mismo reconduce la lógica a su supuesto indispensable, la teoría de la sustancia. Por otra parte, esta teoría es el fundamento de la verdad de todo conocimiento intelectual. La forma es a la vez ratio essendi y ratio cognoscendi del ser, en tanto que ratio essendi es sustancia, en tanto que ratio cognoscendi es concepto. La forma, pues, garantiza la correspondencia entre el concepto y la sustancia, y por tanto, la verdad del conocimiento y la racionalidad del ser. Por esto, Aristóteles puede decir que el ser y la verdad se hallan en relación recíproca, que, por ejemplo, si el hombre existe, la afirmación de que el hombre exista es verdadera, y recíprocamente, si es verdadera la afirmación de que el hombre exista, el hombre existe. Pero Aristóteles añade que en esta relación el fundamento es la realidad, y que la realidad no es tal porque la afirmación que la concierne sea verdadera, sino que la afirmación es verdadera porque la realidad es tal, como ella lo expresa. En otros términos, la verdad del concepto se funda en la sustancialidad de la forma y no viceversa. La metafísica procede y fundamenta la lógica. No puede, pues, afirmarse que Aristóteles haya querido fundar la lógica como ciencia formal, en el sentido moderno del término, o sea, de ciencia sin objeto o sin contenido, constituida únicamente por proposiciones tautológicas. Según Aristóteles, la lógica tiene un objeto
y este objeto es la estructura de la ciencia en general, que luego es la misma estructura del ser que es objeto de la ciencia. Precisamente sobre esta base, Aristóteles afirma que la lógica debe analizar el lenguaje apofántico o declarativo, que es el propio de las ciencias teoréticas, en el cual tienen lugar las determinaciones de verdadero y falso según que la unión o la separación de los signos en que consiste una proposición reproduzca o no la unión o la separación de las cosas. Aristóteles no niega que existan discursos no apofánticos, por ejemplo, la plegaria, pero privilegiando el discurso apofántico, hace de él el verdadero lenguaje, aquel sobre el cual los otros se modelan más o menos o desde cuyo punto de vista deban ser juzgados. Y en efecto, la poética y la retórica, que se ocupan de lenguajes no apofánticos, los trata Aristóteles aparte y subordinados a la analítica. El lenguaje apofántico no tiene nada de convencional. Según Aristóteles, las palabras del lenguaje son convencionales. Tanto es así que de una lengua a otra son distintas. Pero las palabras se refieren a afectos del alma, que son los mismos para todos, y constituyen imágenes de objetos que son los mismos para todos. La combinación de las palabras va ordenada a través de la imagen mental, por la combinación efectiva de las cosas a que las mismas corresponden. De modo que, por ejemplo, se pueden combinar las palabras nombre y corre en la proposición el hombre corre. En las palabras hombre y corre en la proposición el hombre corre, solo cuando en realidad el hombre corre. Por consiguiente, se puede decir que para Aristóteles el lenguaje es convencional en su diccionario, no en su sintaxis. En consecuencia, la lógica ha de mirar a esta sintaxis para analizar la estructura fundamental del conocimiento científico y del ser. Las partes del organón aristotélico, en el orden en que han llegado a nosotros, tratan de objetos que van de lo simple a lo complejo, comenzando por los más sencillos, por los elementos. Estos elementos se consideran y se clasifican en las categorías. Categorías significan predicados. Pero en realidad Aristóteles trata en el libro en cuestión de todos los términos que no entran en alguna combinación, porque son considerados aisladamente como hombre, blanco, corre, vence, etc. De los términos no se puede decir ni que sean verdaderos ni falsos, ya que sólo es verdadera o falsa una combinación cualquiera de ellos. Por ejemplo, el hombre corre. Aristóteles los clasifica en 10 categorías. 1. La sustancia. Por ejemplo, hombre. 2. La cantidad. Por ejemplo, de 2 codos. 3. La cualidad. Por ejemplo, blanco. 4. La relación. Por ejemplo, mayor. 5. El lugar. Por ejemplo, en el liceo. 6. El tiempo. Por ejemplo, el año pasado. 7. La situación. Por ejemplo, está sentado. 8. El haber. Por ejemplo, tiene los zapatos. 9. El obrar. Por ejemplo, quema. 10. El padecer, por ejemplo, es quemado. Naturalmente, dado el planteamiento de la lógica aristotélica, la clasificación de las categorías se refiere solo a los términos elementales del lenguaje. La clasificación de las categorías no solo se refiere a los términos elementales del lenguaje, sino también a las cosas a que se refieren. Más aún, se refiere a los primeros, solo porque, en primer lugar, se refiere a las cosas. De acuerdo con la orientación de su metafísica, Aristóteles considera como categoría fundamental la sustancia. Uno de los puntos más famosos de lo escrito es la distinción entre sustancias primas y sustancias segundas. La sustancia prima es la sustancia en sentido propio, que nunca puede ser usada como predicado de un sujeto, ni tampoco puede existir en otro sujeto. Por ejemplo, este hombre o aquel caballo. En cambio, las sustancias segundas son las especies y los géneros. Por ejemplo, la especie hombre, a la que todo hombre determinado pertenece, y el género animal al que pertenece la especie hombre juntamente con otras especies. Al considerar justificado, en cierta manera, llamar sustancias a las especies y a los géneros que sirven para definir las sustancias primas, Aristóteles confirma que sólo las sustancias primas son sustancias en el sentido más propio por cuanto están en la base de todos los demás objetos.
En el libro sobre la interpretación, Aristóteles examina aquellas combinaciones de términos que se llaman enunciados declarativos o proposiciones, es decir, las frases que constituyen asertos pero no plegarias, órdenes, exhortaciones, etc. El aserto puede ser afirmativo o negativo, según que atribuya algo a algo o que separe algo de algo. Además, puede ser universal o singular. Es universal cuando el sujeto es universal, entendiéndose por universal lo que por naturaleza se predica de varias cosas. Por ejemplo, hombre. Es singular cuando el sujeto es un ente solo. Por ejemplo, Calías. Pero un mismo término universal puede emplearse en una proposición tanto en su universalidad como cuando se dice todo hombre es blanco, como en su particularidad, cuando se dice algún hombre es blanco. Aristóteles se preocupa de establecer la relación entre la proposición universal y la proposición particular, cada una de las cuales a su vez puede ser afirmativa o negativa. Estas relaciones resultan del esquema siguiente. El esquema fue construido en esta forma, que refleja exactamente la doctrina aristotélica, por los lógicos medievales que lo llamaron cuadrado de los opuestos, y que indicaron las varias especies de proposición con las letras mayúsculas que figuran en el mismo. Como se ve, Aristóteles llamó contraria a la oposición entre la proposición universal afirmativa y la negativa, y contradictoria a la oposición entre la universal afirmativa y la particular negativa, y la particular afirmativa y la universal negativa. La relación entre la particular afirmativa y la particular negativa la llamaron los lógicos medievales oposición subcontraria. Se trata de una oposición para la cual, según Aristóteles, no vale el principio de contradicción. En efecto, las dos proposiciones, algún hombre es blanco, algún hombre no es blanco, ambas pueden ser verdaderas. En cambio, para las proposiciones que se hallan entre sí en oposición contraria y contradictoria, el principio de contradicción es rigurosamente válido. Una de las dos tiene que ser falsa y la otra tiene que ser verdadera. Esta segunda exigencia, esto es, que una de las dos tiene que ser verdadera, es la expresada por el principio que mucho después se llamó de tercero excluido, y que Aristóteles, aunque sin distinguirlo del principio de contradicción, expresó y defendió repetidamente, afirmando que entre los opuestos contradictorios no hay medio. Sin embargo, Aristóteles hace notar una dificultad que puede surgir del uso de este principio con respecto a los acontecimientos futuros. Si se dice mañana habrá una batalla naval y mañana no habrá una batalla naval, de estas dos proposiciones una tiene que ser necesariamente verdadera. Pero si una de ellas es necesariamente verdadera, por ejemplo, la que dice mañana no habrá una batalla naval, esto quiere decir que necesariamente mañana no habrá una batalla naval, precisamente porque es necesariamente verdadero que mañana no habrá una batalla naval. En tal caso, del uso del principio de tercero excluido, referido a los acontecimientos futuros, se derivaría la tesis de la necesidad de todos los acontecimientos, incluso de los debidos a la elección del hombre. Aristóteles no afirma que estas consecuencias sean legítimas y que todos los acontecimientos ocurran por necesidad. Una de las dos cosas expresadas por una proposición contradictoria se verificará necesariamente en el futuro, pero esta necesidad no afecta a aquella de las dos cosas que se verificará. En otros términos, no es necesario, ateniéndose al principio de tercero excluido, ni que mañana haya ni que mañana no haya una batalla naval, sea cual sea la alternativa que tenga lugar mañana. Pero es necesario que mañana ocurra o no ocurra una batalla naval. En otras palabras, la necesidad consiste en la imposibilidad de salir de las alternativas de una contradicción, no en el verificarse de una u otra de dichas alternativas. Aristóteles no advierte aquí que si la alternativa es necesaria, ésta no puede ser más que alternativa, es decir, no puede decidirse ni en un sentido ni en otro, de modo que sería necesaria precisamente su indeterminación. Y mañana no podría ni haber ni no haber una batalla naval. De todas formas,
la solución de Aristóteles y toda la discusión del caso muestran claramente la preferencia que concede él a una de las dos modalidades fundamentales de las proposiciones, que es precisamente a la necesidad. La otra modalidad de que habla y que también se ha mantenido tradicional en la lógica es la de la posibilidad. Esta posibilidad la define Aristóteles como no imposibilidad, o sea, como simple negación de la necesidad negativa. Imposibilidad significa precisamente necesidad de que no sea. Y sólo a base de esta definición de lo posible puede decir él que también lo necesario es posible, porque lo que es necesariamente no debe ser imposible. Pero la reducción de lo posible a no posible demuestra cómo se ha perdido por completo en la lógica de Aristóteles aquel significado de la posibilidad que Platón había explicado como fundamento de la dialéctica. Los Analysici Primi contienen la teoría aristotélica del razonamiento. Según Aristóteles, el razonamiento típico es el deductivo o silogismo, definido como un discurso en el que, planteadas algunas cosas, se siguen otras por necesidad. Las características fundamentales del silogismo aristotélico son: 1. Su carácter mediato. 2. Su necesidad. El carácter mediato del silogismo depende del hecho que el silogismo es la contraparte lógico-lingüística del concepto de sustancia. En virtud de ello, la relación entre dos determinaciones de una cosa se puede establecer sólo sobre la base de lo que la cosa es necesariamente, o sea, de su sustancia. Por ejemplo, si se quiere decidir si el hombre es mortal, no se puede más que mirar a la sustancia del hombre, a lo que el hombre no puede ser, y razonar así: todo animal es mortal, todo hombre es animal, luego todo hombre es mortal. La determinación animal, necesariamente incluida en la sustancia hombre, permite concluir en la mortalidad del propio hombre. En este sentido se dice que la noción animal hace de término medio del silogismo. Este representa en el silogismo la sustancia, o la causa, o la razón, que sólo hace posible la conclusión. El hombre es mortal porque, y sólo porque, es animal. Por tanto, el silogismo tiene tres términos: el sujeto, el predicado de la conclusión y el término medio. Pero la función del término medio es la que determina las figuras del silogismo. En la primera figura, el término medio hace de sujeto en la primera premisa y de predicado en la segunda, como en el silogismo acabado de citar. En la segunda figura, el término medio hace de predicado en ambas premisas. Por ejemplo, ninguna piedra es animal, todo hombre es animal, luego ningún hombre es piedra. En esta figura, una de las premisas y la conclusión son negativas. En la tercera figura, el término medio hace de sujeto en ambas premisas. Por ejemplo, todo hombre es sustancia, todo hombre es animal, luego algún animal es sustancia. En esta figura, la conclusión es siempre particular. Cada una de las tres figuras se divide luego en una variedad de modos, según sean las premisas universales o particulares, afirmativas o negativas. Aristóteles desarrolló esta casuística de los modos silogísticos, que luego, en la lógica medieval, encontraría su complemento, incluso en relación con los desarrollos que la lógica misma experimentó en la antigüedad por obra de los aristotélicos y de los estoicos. El silogismo es, por definición, deducción necesaria. Por eso, su forma primaria y privilegiada es el silogismo necesario, que Aristóteles llama también demostrativo o científico. De los silogismos necesarios, la primera y mejor especie es la de los silogismos ostensivos, que Aristóteles contrapone a los que parten de una hipótesis. Estos últimos no son los que luego se llamarían hipotéticos, en los que la premisa mayor está constituida por una condicional, sino aquellos cuya premisa mayor no es la conclusión de otro silogismo, ni es evidente de por sí, sino que se emplea por vía de hipótesis. Uno de estos silogismos es el que opera la reducción al absurdo. Entre los silogismos ostensivos, los más perfectos son los silogismos universales de la primera figura, a los cuales se pueden reducir
todas las otras formas del silogismo. Por último, del silogismo deductivo se distingue el silogismo inductivo o inducción, que es otra de las dos vías fundamentales por las cuales el hombre alcanza las propias creencias. La inducción, según Aristóteles, es una reducción que en lugar de deducir un extremo de otro mediante el término medio, la mortalidad del hombre mediante el concepto de animal, como hace el silogismo verdadera y propiamente tal, deduce el término medio de un extremo, valiéndose del otro extremo. Por ejemplo, después de haber constatado que el hombre, el caballo y el mulo, primer término, son animales sin bilis, término medio, y que el hombre, el caballo y el mulo son longevos, segundo término, deduce que todos los animales sin bilis son longevos, en cuya conclusión aparece el término medio y un extremo. El ser sin bilis es, en este caso, el término medio, porque es la razón o la causa por la que el hombre, el caballo y el mulo son longevos. La inducción es válida solo si se agotan todos los casos posibles. Si, en el ejemplo propuesto, el hombre, el caballo y el mulo son todos los animales sin bilis. De ahí que la inducción sea de uso limitado y no pueda suplantar al silogismo deductivo, aunque para el hombre es un procedimiento más fácil y claro. Por eso, afirma Aristóteles que la inducción puede usarse no en la ciencia, sino en la dialéctica y en la oratoria, es decir, como instrumento de ejercicio o de persuasión. En los secundi analiciti, Aristóteles examina las premisas del silogismo y el fundamento de su validez. Aristóteles parte del principio que toda doctrina o disciplina deriva de un conocimiento preexistente. Para que el silogismo concluya necesariamente, las premisas de donde deriva deben también ser necesarias. Y para ser tales han de ser en sí mismas principios verdaderos, absolutamente primeros e inmediatos, y respecto a la conclusión, más cognoscibles, anteriores a la conclusión y causas de ella. Inmediatos quiere decir que son indemostrables, como evidentes por sí mismos, ya que, si no fueran tales, serían principios de los principios y así sucesivamente hasta el infinito. Algunos de estos principios son comunes a todas las ciencias, otros son principios de cada ciencia. Común es, por ejemplo, el principio: si de dos objetos iguales se sustraen objetos iguales, los restos son iguales. En cambio, son propios los siguientes principios de geometría. Línea tiene una naturaleza de esta manera, la línea recta tiene una naturaleza de esta manera, etc. Pero los principios, sobre todo los principios propios, según Aristóteles, no son sino definiciones, y las definiciones son posibles sólo de la sustancia o de la esencia necesaria. La validez de los principios en que se funda la ciencia consiste, pues, en ser ellos expresión de la sustancia, o mejor aún, del género de sustancias sobre las que versa una ciencia particular. Y como la sustancia es causa de todas sus propiedades y determinaciones, como los principios son causa de las conclusiones que el silogismo deriva de ellos, todo el conocimiento es conocimiento de causas. Como ya dijimos a propósito de la ética, Aristóteles admite un órgano específico para la intuición de los primeros principios, que es el intelecto. Una de las virtudes dianoéticas, esto es, de los hábitos superiores racionales del hombre, como virtud o hábito racional, el intelecto no es una facultad natural e innata, sino, como todas las demás virtudes, se forma gradualmente mediante la repetición y el ejercicio. En particular, el intelecto se forma a partir de la sensación. De la sensación deriva el recuerdo, y del recuerdo renovado de un mismo objeto nace la experiencia. Luego, sobre la base de la experiencia, se llega a captar la sustancia, que es una idéntica en un conjunto de objetos. Entonces se tiene el intelecto, que es el principio del arte de la ciencia. Consecuentemente, el conocimiento sensible condiciona, según Aristóteles, la adquisición del intelecto de los primeros principios, y por ende de toda la ciencia, pero no condiciona la validez de la ciencia. Esta validez es, según Aristóteles, completamente independiente de las condiciones que permiten al hombre conseguir la ciencia, y consiste únicamente en la necesidad de los primeros principios
y en la necesidad de las demostraciones resultantes de los mismos. Mientras los primi y secundi analyticity tienen por objeto la ciencia, los tópicos tienen por objeto la dialéctica. La dialéctica se distingue de la ciencia por la naturaleza de sus principios. Los principios de la ciencia son necesarios, o sea, absolutamente verdaderos. Los principios de la dialéctica son probables, es decir, parecen aceptables a todos o a los más, o a los sabios, y entre estos, o a todos, o a los más ilustres y señalados. En principios de este género se fundan los razonamientos empleados en la oratoria forense o política, que Aristóteles estudia en la retórica, o en las discusiones o en los discursos hechos sencillamente por ejercitarse en el arte de razonar. La mayor parte de los tópicos está dedicada al estudio de los argumentos que se emplean en las discusiones. Como ya se ha dicho, los tópicos de Aristóteles son, en un cuerpo principal, la primera formulación de la lógica aristotélica, concebida por el bajo influjo del platonismo, que afirmaba la discusión dialógica como único método de investigación. El análisis de Aristóteles tiende sustancialmente a aislar, distinguir, clasificar y evaluar en su valor demostrativo, esto es, respecto a las formas correspondientes del silogismo científico, los lugares lógicos, o sea, los esquemas argumentales que puedan emplearse en la discusión. En el ámbito de la dialéctica tienen también cabida y debido reconocimiento los problemas, pues estos, en cuanto se constituyen por una pregunta que puede tener dos respuestas contradictorias, no nacen ni donde se trata de deducir consecuencias necesarias de premisas necesarias, como ocurre con la ciencia, ni a propósito de lo que a nadie parece aceptable, sino precisamente en la esfera de lo probable, que es la propia de la dialéctica. De modo que la había parecido a Platón la ciencia filosófica por excelencia, la dialéctica, queda confinada en Aristóteles a una zona marginal de la ciencia, inferior a ella, y adquiere un significado totalmente distinto. Verdad es que la dialéctica platónica no tiene el carácter de necesidad que Platón atribuye a la ciencia, pero no lo tiene porque tampoco lo tiene el ser que es objeto de la misma, y que Platón define como posibilidad. Así pues, la ausencia de necesidad, que es para Aristóteles la deficiencia fundamental de la dialéctica platónica, que él llama silogismo débil, no es tal para Platón, que la considera, por el contrario, como condición indispensable para que el procedimiento dialéctico pueda someter a crítica sus propias premisas y cambiarlas oportunamente según la complejidad del objeto. Por último, en las refutaciones, elencos, sofísticas, Aristóteles examina los razonamientos refutadores o erísticos de los sofistas. Aristóteles entiende por razonamientos erísticos aquellos cuyas premisas no son ni necesarias, como las premisas de la ciencia, ni probables, como las de la dialéctica, sino sólo aparentemente probables. Los argumentos erísticos, que Aristóteles llama sofismas y que los latinos designaron con el término de falacie, los divide Aristóteles en dos grandes grupos: los que dependen del modo de expresarse y los que son independientes del mismo. Ejemplo de los primeros es la anfibolia, que consiste en el uso de expresiones de doble sentido y que se interpretan unas veces en uno y otras en otro de dichos significados. Por ejemplo, cuando se dice lo que debe existir es bueno, pero el mal debe existir, luego el mal es bueno. El debe existir en la primera premisa se interpreta como lo que es deseable que exista y en la segunda como lo que es inevitable. Un ejemplo de la segunda clase de falacias es la petición de principio, que consiste en aceptar de modo disimulado como premisa de la demostración lo que habría que demostrar.